Miremos ahora las rectas y planos en el espacio. Vamos a recordar, aquí lo que vamos a hallar son ecuaciones de la recta. Cuando yo hablo de ecuaciones de la recta en dos dimensiones, en R2, con dos puntos o el punto y una pendiente, yo puedo encontrar la ecuación y existe la ecuación implícita, la ecuación explícita y la ecuación general de la recta. Cuando hablo de ecuaciones en el espacio, pues el principio es el mismo, básicamente es el mismo. Lo que pasa es que aquí ya varía un poco, porque como no puedo hallar la pendiente porque él está en el espacio, yo necesito tener un vector que sea un vector director. Entonces, supongamos que tenemos esta recta. Aquí estamos, no dibujé la tercera dimensión, pero estamos en el espacio. Entonces yo tengo una recta. Con dos puntos de la recta, yo encuentro el vector director. Además, ese vector director pues es paralelo a la recta. Si yo ubico un punto cualquiera en esa recta, que los textos siempre, estos son los nombres que le dan los textos, ¿no? P, Q, R. Este punto es el que yo voy a ubicar. Puede que lo ubique acá, puede que lo ubique aquí cerquita, puede que lo ubique bien lejos, puede que lo ubique aquí en esta parte de la recta. Ese punto, lo que vamos a hallar con ese punto es la ecuación. Entonces, básicamente lo que nos dicen es, bueno, la distancia que hay de P a R, o sea, si yo dibujo un vector de P a R, pues obviamente es paralelo a PQ. Y también va a ser paralelo, pues al vector paralelo que dibujamos a esa recta. Pero la distancia que hay de aquí, del origen hasta ese vector R, hasta ese punto R, o sea, ese vector, ¿cómo lo vamos a hallar? Entonces vamos a tener la distancia del origen a R, va a ser este vector. Va a ser igual a la distancia del origen al punto que tenemos inicialmente, más este vector que llamamos director. Pero si la medida de este vector no llega hasta el punto, entonces sencillamente le decimos que es más un escalar por el vector. Es decir, el vector que yo dibujé tiene una magnitud, pero yo ese vector lo puedo multiplicar por cualquier escalar de tal manera que al sumarlo llegue al punto R. Puede ser que ese vector, ese escalar sea negativo para que el punto R me dé hacia este lado. Puede ser que sea una magnitud bien grande, puede ser que sea pequeño, este escalar, para que este vector pueda acomodarse a esa distancia. Para no utilizar OR, OP igual a TV, entonces la nomenclatura que podemos utilizar es esto, lo vamos a reemplazar por el vector R. Va a ser igual al vector P más ese escalar, que en este caso se llama T, por el vector director. Y esto que tengo acá es una ecuación. Esta es la primera ecuación que vamos a hallar. La ecuación vectorial. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo con... Esto era gráficamente más o menos como para que entiendan de dónde sale esta ecuación. Pues no me detengo tanto en la demostración. Pero sí vamos a suponer que nos dan dos puntos. Nos dan un punto P que va a ser X1, Y1 y Z1. Y nos dan un punto Q que va a ser X2, Y2 y Z2. Cuando nos dan los dos puntos, yo debo hallar un vector paralelo a la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, ¿qué hago? Tomo el punto 2 y le resto el punto 1. Lo hago componente a componente. Entonces va a ser X2 menos X1. Como es vector, le colocamos Y. Más, vamos con el siguiente componente. Y2 menos Y1, J, más. Y vamos con el tercer componente que sería Z2 menos Z1. Perdón, aquí es K. K. Listo. Ahí ya tenemos los dos puntos y hallamos el vector director. Ahora nos dan un punto cualquiera en la recta que lo vamos a llamar X, Y y Z. Ese es el punto. Para hallar la ecuación vectorial, yo sé que el vector R tiene que ser igual al vector P más T por el vector, lo copiamos hacia acá, por el vector director. ¿Cómo
espacio se convierte en un vector? Sencillo. Este punto se convierte en un vector colocando xy más yj más zk. Lo mismo ocurre con P. ¿Cómo lo convierto P en un vector? X1y más Y1J más Z1K. Y vengo y reemplazo tanto el vector P, el vector R y el director. Entonces, tendríamos lo siguiente. XY más YJ más ZK es igual a X1Y más Y1J más Z1K más, esto es un solo vector, más T que multiplica, ¿y qué multiplica T? Vamos a colocar aquí un corchete para que nos quede bien. ¿Qué multiplica todo este vector? X2 menos X1Y más Y2 menos Y1J más Z2 menos Z1K. Y esta vendría siendo la ecuación vectorial dados estos puntos. Pero vamos a hacer lo siguiente. De esta misma vamos a despejar para llegar a las ecuaciones paramétricas. Entonces voy a borrar acá. Esa es la manera, ya ahorita lo hacemos con un ejemplo. Por ahora vamos a mirar. Esa sería la manera de hallar la ecuación vectorial. Para hallar las ecuaciones paramétricas, lo que me dicen es despeje cada componente por aparte. Entonces vamos a decir que X es igual, ya vamos a quitarle el I, JK. Ya lo podemos tomar sin él. Entonces X es igual a X1, recuerden que ya le vamos a quitar el I, JK, más T que multiplica a X2 menos X1. Lo podemos dejar ahí, lo podemos quitar. Aquí ya los quitamos, lo podemos quitar allá. Hicimos el de la primer componente. Vámonos con el de la segunda. Y es igual a Y1 más T que multiplica a Y2 menos Y1 y Z va a ser igual. Z va a ser igual a Z1 más T que multiplica a Z2 menos Z1. Estas tres se les llaman las ecuaciones paramétricas. Pero ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Entonces, esta es la ecuación vectorial y estas son las ecuaciones paramétricas. Pero resulta que de las paramétricas salen las otras ecuaciones. ¿En qué consisten las otras ecuaciones? Consisten en despejar las T. Entonces, si yo despejo T, vamos a tener que T es igual a X menos X1 sobre X2 menos X1. ¿Listo? Vamos con esta. T es igual a Y menos Y1 sobre Y2 menos Y1. Y seguimos con esta. T es igual a Z menos Z1 sobre Z2 menos Z1. A este valor de acá, esto que tenemos acá lo llamamos A, lo llamamos B y lo llamamos C. Pero como todos son T, el T es el mismo escalar, entonces la ecuación nos queda que X menos X1 sobre A va a ser igual, porque T es igual a T igual a T, Y menos Y1 sobre B, y esto a su vez es igual a Z menos Z1 sobre C. Y a esta ecuación, esta va a ser la ecuación simétrica. Entonces, en el siguiente video voy a explicarles un ejemplo de cómo hallar la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica.